Noche, feliz miércoles. Estamos una vez más con Conversaciones Sanamente, una conversación que sanamente construye de la mano de otros colegas para ustedes cada mes, a veces a principio de mes, a veces a final de mes, pero cada mes estamos con una programación nutrida. Saben que pueden encontrar el contenido de estas conversaciones en Spotify, también acá como Reel, y también en esta ocasión van a encontrar el contenido de esta conversación como podcast en Los Placeres del Lunex. Entonces yo soy Andrea Echeverry del equipo Sanamente y hoy nos acompaña Vero de Los Placeres del Lunex. Vero, entre otras cosas, además de ser una colega que es psicóloga, también es una viajera, es una nómada que ha venido explorando alrededor del concepto de la sexualidad, que ha estudiado muchísimo sobre sexualidad, sobre parejas, y que hoy nos va a acompañar con esta conversación para desarrollar todos los conceptos que tienen que ver desde identidad, género, erotismo, sexualidad, y alrededor de ello tejeremos una conversación que por supuesto se nutre de ustedes. Entonces, sin más preámbulos, Vero, bienvenida, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, hola, ¿cómo están? Primero, gracias por esta maravillosa invitación. De verdad que hayamos cuadrado este encuentro hace mucho tiempo y al fin se hizo realidad. Un día como hoy, Medellín, caliente, hace mucho calor, justo para el tema que vamos a hablar hoy. Bueno, yo soy psicóloga y soy terapeuta sexual. Digamos, he hecho varios diplomados y varios másteres relacionados al tema de sexualidad. Y es cierto, he viajado por todo el mundo. Yo normalmente no vivo acá en Colombia, yo vivo en Australia hace más de ya casi 8 años voy a cumplir. Pero estoy aquí de vacaciones y he conocido gente, contactos que me han abierto puertas y estas posibilidades en las que estamos ahora. Así que muchas gracias y espero disfruten esta conversación deliciosa. Qué rico tener esta oportunidad de explorar a través de la conversación y también de explorarnos a través de las preguntas. Y como toda conversación y toda conversación necesita un hilo conductor, empecemos por hacer un desarrollo de los conceptos. Bien, empecemos hablando de sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Empezamos duro. Porque realmente no hay una definición concreta de qué es sexualidad o cuando uno se estudia la sexología. Sexualidad es todo prácticamente, es todo lo que nos vincula desde cómo miramos, el contacto, cómo nos involucramos con el otro, desde identidades de orientación, desde el erotismo, desde el placer, desde lo coital, que es como lo que cada uno, la mayoría de la gente cree y asume que es como eso, sexualidad, pero abarca absolutamente todo, o sea, desde cómo nos miramos, desde cómo nos involucramos socialmente, desde cómo somos socialmente en el mundo. Todo tiene que ver con eso y todo eso lo estudia, digamos, la sexología en general. Teniendo en cuenta entonces que ahora la sexualidad lo abarca todos los hechos como lo que nos relaciona, nos conecta, nos construye desde ese ser que somos. ¿Qué es identidad? ¿O a qué llamamos identidad? Empecemos primero por sexo. Perfecto, perfecto. Vamos, sexo, identidad. Identidad y orientación, que son como las tres categorías donde siempre nos confundimos mucho. Entonces digamos que sexo es lo biológico. Y lo biológico que uno diría, bueno, tiene vulva y tiene pene, es un hombre y es una mujer. Esas son las dos categorías, o la tercera que sería el intersexual, antes llamado, mal llamado, hermafrodita, que es donde tiene como los dos componentes, o tiene uno más desarrollado que otro, o no se desarrolla uno de los dos, etcétera, que puede pasar biológicamente. Sin embargo, para hablar de sexo hay que definir que hay 7 categorías, para no decir si es hombre o es mujer. Imagínate hasta dónde punto llegamos a definir y concretamos el que es ser hombre y que es ser mujer. Está lo cromosómico, está lo genético, está lo hormonal, está la parte como externa de los órganos que tenga uno o el otro, y otras categorías más, que si uno evalúa todas esas categorías, dice, bueno, esto cumplió con la mayoría de esas cosas, es hombre o macho, cumplió con estas, es mujer. Eso es desde lo sexual. El sexual es hombre-mujer, bajo las categorías biológicas e intersexual. Vamos ahora al género, y ahí es donde va como la concepción. El género es una concepción que tenemos socialmente con relación a cómo nos definimos. Entonces, si somos hombres, si somos mujeres, y ahorita hablaremos de todas las otras identidades que hay. Pero es la forma como cuando yo me miro digamos, es lo que socialmente, lo que culturalmente nos han marcado que son estas características de mujer y que son estas características de hombre. Digamos que eso son género va asociado con lo cultural y lo social. La identidad tiene que ver como, yo lo defino así sencillo, es cuando yo me miro en un espejo y digo, bueno, ¿qué veo ahí? Veo a una mujer, veo a un hombre, no veo ninguna de las dos, que puede ser el intersexual o el cisgénero, etcétera, que ya vamos a definirlas todas. Pero ¿qué veo en ese espejo y cómo me identifico yo? Que es subjetivo, es personal y es psicológico, va asociado como cómo uno se identifica. Y el otro concepto es la orientación o la preferencia, digamos, de que me gusta.
Y ahí entonces me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan los intersexuales, me gustan los transexuales, etcétera. Entonces ya vemos, sexo es lo biológico, identidad es como me identifico, la orientación es lo que a mí me gusta y el género es la estructura o la concepción que nos da cada país, que puede ser diferente, de qué es un hombre y qué es una mujer. Maravillosa explicación. Vamos a ahondar, no podemos ahondar en todas las letras que están contenidas en las siglas LGBTQ+. Sin embargo, vamos a ahondar en unas siglas o en unos significados que pensamos que pueden ser confusos a la hora de desarrollar o de empezar a explorar un poco de las siglas LGBTQ+. Entonces hablemos de lo queer, lo no binario, el género fluido y agénero. Empezamos con las más complejas de definir. A ver, yo creo que empecemos por las letras básicas y ahí nos vamos desglobando para como definirlo más fácil. Entonces empecemos con la primera letra, que es la L, que es lesbianas, mujeres que se sienten atraídas por el mismo género, o sea, otras mujeres. G, que es hombres que se sienten atraídos por otros hombres, que es el gay o homosexual. G, B, que es el bisexual, gracias, que es que me gustan ambos géneros, hombres y mujeres. LGBT, la T tiene tres diferentes categorías, entonces es transexual, travesti y transgénero. Es muy fácil la diferencia porque la gente se confunde mucho. Transexual tiene que ver con que hubo un cambio sexual en su cuerpo. Transgénero, desde el concepto que decimos ahorita de género, es específicamente que tiene ciertos rasgos más del otro género, pero no necesariamente está operado, ese es el transgénero. Y está el travesti, que es la persona que coge elementos del otro género, sea hombre que pone trajes de mujer, vestidos, se maquilla, etcétera, que va un poco también asociado al drag queen, o viceversa, porque también puede haber mujeres que se vistan como hombres desde ciertos momentos y ciertos contextos, es como el travesti. Sigue, tengo que pasar la Q, gracias. Tantas letras. La Q tiene que ver con el queer. La queer es una palabra que empezó en Estados Unidos hace muchos años para catalogar a personas donde no se lograban definir qué eran. Y la definición, digamos, que al principio era como ofensiva, como prejuiciosa, era como raro. Como esto no lo defino, no lo tengo en un concepto, entonces lo defino como queer, que es, la definición sería raro. Pero ahora esa palabra se la han empoderado y ahora se define queer como características que se supone que van de un género, que son hombre y mujer, y las cojo para mí. Se supone que al pintarse las uñas se supone, vuelvo en características porque eso va cambiando generacionalmente, es para mujeres. Las faldas son para mujeres y si las utilizaría en otro género se supone que está en el concepto de queer. Pero también ahí vienen los otros conceptos. Entonces está, por ejemplo, el género fluido, que la característica particular del género fluido es que fluye como el agua, como el viento, con relación a que un día hoy me he visto de hombre común y corriente, pero me pongo un bolso muy femenino, digamos. Son como cositas que uno coge, pero no todos los días. Por eso es fluido. Entonces puede ser un día con ciertos rasgos femeninos, otro día más masculinos, y va en ese fluido, digamos, por eso se llama género fluido. ¿Cuál es la otra? No binario. Ahí está, entonces el binario y el no binario. El binario viene de bi, que significa dos. Entonces es como el concepto de que puedes tener ambos. Entonces ahí donde también está un poco el queer, está también un poco el cisgénero, como, el transgénero. No, el transgénero no. Perdón, el travesti. El travesti también, digamos que coge características de los dos fluido. géneros, eso, el género fluido, digamos que lo define más cotidianamente en su vida, digamos sería el bi. En cambio el no binario es específicamente pues, o el cisgénero, es el que es un solo. Entonces, como yo me identifico en el espejo, es lo que a mí me gusta, lo que a mí me atrae, lo que todo el concepto va liado con una misma categoría, digamos, soy mujer, me gustan los hombres, etc. Entonces como queda por la misma línea, ese es el cisgénero. En cambio el bi es como juega con los dos. ¿Nos falta otra? Género no binario, que no lo hemos desarrollado. El género no binario, exacto, es como bi, es como lo mismo que Exacto. el cis, que es como una sola línea. El no binario es como que no es dos, sino que es uno solo. Y quiero agregar también que una persona que se identifica como no binaria puede ser también una mujer que se identifica como no binaria, como no soy ni hombre ni mujer, o viceversa, un hombre que se identifica como no binario, no reconociéndose, cuando hablo de hombre o mujer, es sexo otorgado durante su nacimiento, hombre o mujer, que no se identifican con ninguno de estos dos géneros. Exacto. Que entre otras cosas en Colombia ya está en la cédula, ya podemos nombrarnos no binarios si ese fuera el género con el cual nos sentimos identificados.
define antes hermafrodita, que ya es un concepto errado desde la sexología, ahora se dice intersexual y es como que ni es lo uno ni es lo otro, o sea, como que se suelta esa definición, entonces no me defino ni hombre ni mujer, porque digamos que los otros juegan con los dos, este es como que no, ninguno de los dos me identifica, ninguno de los dos me representa, me desligo de ambos géneros, ese sería el Perfecto. Pero, claro. yo siento que ha sido en lo personal una de las explicaciones más sencillas. O sea, como que este podría ser un podcast o una conversación catalogada como género para dummies. Sí, porque es fácil de digerir, de entender, como, ok, ahora está claro. Y ahí vamos sobre la importancia de nombrar. ¿Por qué es tan importante o por qué la necesidad de clasificar tantos géneros? Mira, esta pregunta me la han hecho últimamente mucho. ¿Pero por qué es tan necesario? Que es que también la necesidad de que por qué me identifico de esta manera cuando somos seres humanos. Estoy de acuerdo. Y yo creo que en el futuro terminaremos siendo, ay, me faltaron otras categorías. La de pansexual, que ya vamos para allá, que creo que en algún momento todos seremos o pansexuales o bisexuales desde mi categoría y no va a importar ahí si es hombre, si es mujer o cómo me identifico, no, va a ser es un ser humano. Sin embargo, desde la sexología, desde la educación, está como la frase de que hay que nombrar las cosas, hay que educarlas para poder entenderlas y normalizarlas. Entonces, desde ese concepto yo creería que sí es necesario decir cómo se definen, repetirlo miles de veces, identificarnos, hacer al otro también identificarnos con los conceptos de ellas, etcétera, bajo el criterio que la persona se quiere identificar y se siente segura de esa categoría, que no hace daño realmente a una sociedad en absoluto, antes beneficia porque lo normalizamos, lo tenemos como un concepto de que es lo que es, y en unos años ya va a ser tan natural hablar de pansexual, de bisexual, de homosexual, Que no que es necesario categorizarlo. Exacto. Y yo sí creo que a futuro seremos así, pero por ahora es necesario la educación de mostrar qué es. Y entre otras cosas, yo creo que cuando empezamos a hacer procesos clínicos, hay dos sentidos muy importantes a propósito de lo que tú nombras, y es, solo es real lo que se nombra, y nos transformamos y curamos es a través de la palabra. Entonces, si ustedes nos preguntan, ¿es necesario nombrarlo? Es importante, es muy necesario, súper importante. Bueno, finalmente entonces empezamos a hacer el desarrollo, ya pasábamos por todo este ejercicio conceptual, como para empezar a darle una base, llamémoslo epistemológica un poco y también teórica, como a lo que será esta conversación, y a empezar a desarrollar un poco sobre el concepto de las preguntas alrededor del erotismo y cómo empezamos a construir ese erotismo desde las formas en cómo nos identificamos y desde nuestro sentir, desde nuestra sexualidad y la forma en cómo empezamos como a transformarnos socialmente, porque esta transformación del género también abre otras preguntas, otras conversaciones y otras formas de relacionarnos con el erotismo. Pero antes de continuar con esto, vamos a cerrar una última conceptualización, y es, ¿qué es el erotismo? Listo. El erotismo, no hay una definición, cada sexólogo lo define como quiera, pero a mí me gusta una que me la va a robar, y obviamente los derechos de autor las voy a dar, que es Ezequiel López, un argentino muy bueno, y lo voy a leer, porque no me quiero equivocar en conceptos y palabras. Él dice que el erotismo es el arte de sentir y de provocar placer, aprovechando las múltiples posibilidades que nos dan los 5 sentidos, desde el concepto de también desde la creatividad, o sea, cómo seamos creativos con lo que nos dio la vida y la evolución y la existencia. Son los 5 sentidos en que se dice que hay más, digamos, bajo el concepto de los conocidos. Básico, social. Sí. Eso es como el erotismo. Entonces, definiéndolo en palabras más sencillas, es cómo utilizando nuestros sentidos erotizamos desde lo sexual y lo erótico. Y hay cosas que pueden ser eróticas y no necesariamente sexuales, o viceversa también. Hay cosas que son muy sexuales y no tan necesariamente eróticas. Demos ejemplos. El arte, por ejemplo. El arte puede ser, porque es muy subjetivo, a eso voy, que el erotismo está muy asociado con qué tiene cada uno como percepción que le parezca a sí mismo erótico. Porque el erotismo no es como matemáticas, que es esto y eso, sino qué es para ti erótico, y eso se conlleva a ti energéticamente, qué es lo erótico para ti. Para otros será otras cosas. Entonces va marcado muy desde lo subjetivo, pero puede ser el arte, puede ser el tacto, puede ser las miradas, puede ser el cuerpo como tal también desnudo o no tan desnudo, la palabra también puede llegar a ser muy erótica, los conceptos de poesía erótica también es súper erótica también. A ver, ¿qué más? Que no necesariamente tiene que llegar al coito, por decir algo, o ser 100% sexual.
A mí me encanta, y ha pasado en otras conversaciones, es muy común que en un punto de la conversación siempre lleguemos a un principio y es la importancia del autoconocimiento, porque siempre es subjetivo, ¿cierto? Entonces, el erotismo y el placer empezará pues a conectarse en la medida en que tú te conoces. Empiezas a descubrir entonces cómo te conectas con el erotismo también y cómo te conectas con eso que llamamos placer, que puede transformarse de muchas formas en la medida en cómo nosotros nos relacionamos desde nuestra identidad y con nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Ese cuerpo que, como en otras ocasiones lo hemos nombrado como primer territorio, ¿cierto? Porque es a partir de este cuerpo que yo me conecto con el mundo, con la vida, con todo. Las emociones se viven es a través del cuerpo. Entonces, eso nos lleva como a ese insight súper importante y de refuerzo, punto, checklist de todas las conversaciones que hemos tenido en Sanamente, y es la importancia de escucharse a sí mismo. Y así, a través de ese escucharse, de reconocerse, empezar a relacionarse con el mundo, empezar a conectar en las relaciones, empezar a construir un proceso de identidad también, como a través del cuerpo y el autoconocimiento. Sí. Y ahora que tenemos claro qué es el erotismo y que hemos desarrollado un poco como estas transformaciones de la identidad, del concepto de identidad y también de la forma como nos percibimos y del género y de los géneros en general, del desarrollo, un poco como de las letras de género, qué rico que lleguemos entonces a conversar alrededor de cómo crees, Vero, que la identidad de género influye en la percepción del erotismo. Influye en cantidades exageradas, por supuesto, porque tú mismo lo has dicho, o sea, el erotismo hace parte del cotidiano y de lo subjetivo de lo que para cada uno es el erotismo. Bajo el criterio también cómo nos identificamos, cómo nos atraemos por el otro, qué es nuestra identidad, qué es nuestra orientación, digamos, en palabras de los conceptos que estamos definiendo, nos ayuda muchísimo, teniéndolo relativamente claro en nosotros, poder involucrarnos con el otro, con lo exterior, conectarnos con el mundo, digamos. Por eso es muy importante aclarar esos conceptos, o por lo menos tenerlos claros en sí mismo, por lo menos saber, porque a veces puede que uno esté entre la confusión de ciertas situaciones, pero no lo tenga muy claro, y no esté viviendo, digamos, una vida erótica o placentera, porque está atado a prohibiciones, a conceptos que lo han aplastado desde ahí, sin meternos muy en ese tema, desde lo religioso, desde lo social también, desde esa doble moral de qué es sí, qué es no correcto también en cada cultura. Entonces es muy importante también soltarse un poco de eso y percibirse mucho más desde el propio deseo que quiere cada cuerpo. Me encanta que lo nombres porque yo creo que hemos tenido una educación muy reproductiva, por llamarlo de alguna manera, pero no enfocada en el placer y en lo erótico. Y tenemos un montón de miedo de eso. O sea, yo siento que incluso como a esta edad, y en conversaciones con amigas de mi edad, y por edad me refiero a más 30, como que todavía te encuentras en conversaciones con amigos donde hay un sesgo muy grande, por ejemplo en el caso de las mujeres, de manifestar nuestro placer o deseo de forma abierta, porque hay castigo, como yo como mujer de alguna manera socialmente todavía no tengo mucho derecho a comunicar mi deseo. Es castrado, es señalado, hay un montón de creencias limitantes o discursos que hacen que una mujer se sienta muy cohibida para comunicar sobre su placer y su deseo, para que se cohiba de eso, para que esté siempre como esperando a que el otro, la otra, el otro sea quien le entregue, y a partir de ahí descubrirse y explorarse, no como desde la parte que hablábamos, que no es desde mi autoconocimiento, te comparto cómo construyo mi placer y mi erotismo, sino como a través de ti miro qué me funciona. Entonces ahí hay una pérdida súper fuerte como de la autonomía sexual un poco, ¿cierto? Yo creo que hay dos cosas que quiero agregar. Uno es, sobre todo con el cuento de las mujeres, bueno, que también los hombres sí, que han tenido ciertas represiones, son los dos extremos, o la puta o la monja. O sea, no es como un nivel donde puedes estar jugando fluidamente, sino que o es que no haces nada, entonces eres una santa, mojigata, lo peor, o vas a otro extremo de que sos una puta y que te acostás con todos. Qué triste, ¿no? Y en los hombres está esa responsabilidad y presión de que es que tiene que ser el hombre perfecto en la cama y que se supone que lo tiene que saber todo también. Como tú estás contigo, es como que es muy triste también porque sobre todo las mujeres que asumimos que el otro es el que tiene que saber, sobre todo en relaciones heterosexuales, específicamente este ejemplo, donde va el hombre y bueno, haga porque usted se supone que es el que tiene que saber, es el que tiene que responder por esto. Y ahí quiero decir una frase fundamental, es que el placer
polvo, de que es que el otro no hizo, que el otro le faltó hacer esto. No, quitemos esos criterios porque no es el otro. Es uno como responsable, qué le pide al otro, qué es lo que a uno le parece erótico, placentero, etcétera. Y entender que también como el compartirse sexualmente con uno otra, ¿sí? Implica también como una conversación, como una comunicación fluida, confianza, para poder empezar a transformar como ese concepto neto de complacer al otro, a complacernos, ¿cierto? Como de llevarnos al nos, finalmente. Bueno, continuamos con esta conversación que empieza uno a moverse por las ramas y hay mucha tela por cortar, pero finalmente hablemos del papel de la sociedad a propósito en la construcción del bebé. Y antes de continuar con esto, le quiero pedir al equipo de Sanamente que si ve preguntas en el chat de la conversación, de pronto se pueden ingresar también como en los placeres de Lunax y ver si hay preguntas, enseguida nos compartan esas preguntas para poder continuar con esta conversación. ¿Sí? ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es el papel de la sociedad en la construcción del erotismo. Voy a tratar de no tirarle tan duro a la sociedad. Yo creo que, a ver, nos estamos moviendo, ya eso es algo positivo, a empezar por lo positivo, porque sí ha habido ciertos momentos, cierta educación, nos estamos involucrando más, el feminismo ha ayudado muchísimo también a estas definiciones, estos conceptos de cómo nos empoderamos las mujeres y cómo tratamos también de empoderar a los hombres con su propia vida sexual y el conectarse en una sociedad que ha sido represora en ambos géneros. Entonces digamos que se ha movido, pero siento que todavía falta mucho. Falta mucho, por ejemplo, desde lo primario, que es por ejemplo la educación, o sea, en los colegios, lo que decíamos ahorita. Por lo menos acá en Colombia, lo que sé todavía hasta ahora, porque en años atrás supongo que era peor, ahora yo supongo y tengo fe, dirán ustedes, los que tienen hijos en sus colegios, y ahora hay un poquito más de movimiento y evolución con eso, pero nosotros nos tocó, era lo castigador, de que si tenías relaciones sexuales que te embarazabas, el miedo de todas las enfermedades de transmisión sexual, que mejor dicho, y de vez en cuando recuerdo una clase que era cómo se ponía el condón, y nos enseñaban mal también, yo creo. Muy mal. Entonces, desde esa parte, que es lo primario, que es la educación, y aparte, como nuestros padres de la generación no la tuvieron, les es difícil también inculcarla a los hijos en casa. Entonces, digamos que ha sido muy complicado y muy lento el proceso. Que se espera, pues, hombre, que haya sexólogos en los colegios y que haya una educación mucho más marcada en los padres. Por ejemplo, tan sencillo como la clase donde nos iban a las mujeres a hablar sobre la menstruación, sobre el periodo menstrual, todo eso. Yo me acuerdo que sacaban a los niños y a las niñas los dejaban ahí como si fuese algo privado, algo secreto, algo que solo para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no permiten que los niños estén ahí, pregunten, indaguen? Eso es también parte del cuerpo que los niños necesitan saber. O sea, ese tipo de cosas que podría mencionar miles, no. Y definitivamente yo escuchándote empiezo a recordar muchos como momentos, como pilas que si se masturban le salen pelos en la mano, o que es pecado, o es pecado, correcto. Entonces eso por un lado. Luego llega, por ejemplo, esta otra parte de ay, pucha, se me acaba de olvidar. Si te masturbas te salen pelos, la sangre es un castigo, entonces empezamos a relacionarnos un poco como con la menstruación como algo sucio, algo que no está bien. Yo me acuerdo mucho también conversaciones en la adolescencia de compañeras contando cómo su pareja o noviecito con mucha curiosidad le preguntaba y le pedía que le enseñara cómo era sangrar o que le enseñara pues como una toalla higiénica, cómo se ponía, pero no tener que llegar como a estar en un punto, en caso de que suceda, de esa complicidad con una pareja para poder entender cómo funciona el cuerpo de esa otra persona y entre otras cosas también muy teso como castrar al masculino en este sentido, como al hombre, de la posibilidad de acompañar a una hija, a una hermana, a una madre, de entender un poco cómo se transforma el cuerpo de una mujer cuando está atravesando todo su ciclo menstrual. Sí, sobre todo con las mujeres nos han dado duro bajo todas las categorías, desde lo menstrual, desde el concepto, lo digo muy entre comillas, porque es un concepto más religioso, más que de la sexología, que es el de la virginidad, que también es redañino para las mujeres, de esa virtud que tienes que cuidar, de que cuidado con tu primera vez, que sí, estoy de acuerdo, es importante, la primera vez sí es importante, pero no bajo el criterio castigador, no bajo el criterio de que perdiste tu virtud, eso no se pierde, tranquilas muchachas, sino desde, o sea, como esas cosas, es que son muchas, pues digo,
digo, que no involucran a los hombres también desde ese punto y como que hace una separación y un sesgo que nos hace cada vez más diferentes y más individuales entre hombres y mujeres y más prejuiciosos entre unos y otros, cuando deberíamos ser reconciliarnos, conocer también las facetas. Qué maravilloso sería que tu novio supiera en qué momento de tu ciclo estás, y además porque somos cíclicas, nos conectamos con diferentes movimientos cada momento, que cada ciclo, que cada cosa, unas días somos más amorosos, otras más histéricas, otras más introspectivas, que nos llaman brujas también. Qué bonito que el hombre entienda eso también, porque también desde ese punto puede ser más apoyo que, ay, está loca, que ya puso otra vez con el Sí, más que la carga nuevamente y el castigo. Otra vez, estás menstruando, ay, estás premenstrual y que, sí, cierto, hace parte como de esa transformación. Y esto nos lleva a un concepto o a un momento muy importante y es como la influencia del porno en la forma en cómo construimos también la manera de relacionarnos con lo erótico y el placer. Y adicional a esto, como esa relación del porno empieza a construir también expectativas dentro de lo cultural y relacionadas realmente pues, con el tema del placer. Ay, el porno, el porno. Yo tengo, pues, hago aquí promoción, sí, un podcast de los placeres de Lunax en Spotify y hay 2 programas, porque es un tema muy largo sobre pornografía y posporno, que es el porno que ahora está avanzando con el feminismo, que es bastante inclusivo, positivo y muy conectado con lo que sobre todo quiere el placer de las mujeres, porque el porno anterior, o el porno que al menos que conocemos la mayoría, es un porno extremadamente diseñado para hombres, para el concepto del placer del hombre. Entonces las mujeres quedamos completamente salidas de ese concepto, entonces para nosotros creemos que eso es lo que tiene que ser, además porque es la peor forma de educación sexual que puede haber, porque es literalmente, así lo defino, como una película de acción. O sea, ver una porno es como ver una película de acción, de violencia, no sé, iba a decir un actor, pero no me acordé de ninguno ahora, de cualquier actor donde hay cosas exageradas, donde hay ciertas escenas que surgen de cierta manera o que son muy largas. Además, porque analicémoslo así muy rápidamente, es mucho tiempo las mujeres hacemos el sexo oral a los hombres, mucho tiempo de pura penetración del hombre hacia la mujer, pero ¿dónde está también el cunnilingus, que es el sexo oral hacia las mujeres? Pues por lo menos del porno que la mayoría de atrás, difícil de encontrar. ¿Dónde está lo erótico? ¿Dónde está el contacto? El famosísimo pre que ahora exigimos tanto las mujeres y los hombres también, porque se les estipuló que solamente las mujeres queremos el pre, pero los hombres también lo necesitan, que es el beso, la caricia, el no solo meternos en lo genital, sino conectarnos con otras partes del cuerpo que también son supremamente erógenas. Conocer nuestro mapa erógeno también es súper importante. Entonces, claro, desde la pornografía nos está hundiendo absolutamente, porque es un concepto que es rápido, es eficiente, tamaños exagerados, que el promedio ni siquiera es así con relación a los penes, por ejemplo, de la exageración también del placer de las mujeres, que puede ser a veces muy genuino y natural, y es válido que grite y disfrute, pero también a veces se ve como, es que si no gritas porque no está disfrutando, no necesariamente, aunque sí digo que ojalá nos conectemos con esa parte del placer y el erotismo, que es el gemir, porque eso viene desde lo instintivo, viene de lo animal, viene del placer. Hombres, sobre todo, que les cuesta tanto gemir, los invito aquí, paréntesis, a que giman, a que expresen, a que se conecten con ese animal. Bueno, cerrando paréntesis. Volviendo al porno. O sea, son muchas las cosas que hacen muchísimo daño. Entonces, si queremos una educación sexual desde el porno, ahí estamos ya perdiendo el tiempo. Debemos educarnos desde un concepto mucho más profesional, mucho más educativo y sobre todo que involucre otros conceptos, como la responsabilidad afectiva, como qué es mi cuerpo, dónde está mi placer, qué es el erotismo, cuál es el cuerpo del otro, los placeres que pide el otro, los placeres que pido yo. ¿Qué más? Eso, todo lo demás. Todo lo demás que incluye educación. Y que nos invita como también a tener una exploración de lo erótico y de lo placentero desde lo compasivo, desde lo humanizado, pues desde la humanización del otro. Es como, bueno, eres una persona que deseo, eres mi objeto de deseo en este momento. Descubrámonos, explorémonos, y a partir de ese explorarse y descubrirse también, entonces construyamos una forma conjunta de comernos, pues, por decir algo, ¿cierto? Como de compartir desde ese placer y desde ese erotismo, ¿cierto? Como desde permitirse disfrutar, desde el disfrute, no desde el complacer al otro, sino desde el disfrute, porque es eso lo común que es como todo el tiempo estar escuchando en hombres como la angustia por el tema de la virilidad, de la eyaculación,
¿cierto? Por el tema del tamaño de su miembro, por decir algo. Y está la otra angustia también del saber qué hacer, que eso sí nos atraviesa en todos los géneros. Cómo ser lesbiana, cómo ser gay, por qué tengo que asumir un rol, ¿cierto? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tocar? Y empiezan todas como esa crisis alrededor de no sé mamarlo, no sé tocarlo, no sé masturbarlo, pero tampoco sé masturbarme, ¿cierto? Tampoco he aprendido a entender cómo me gusta que me hagan sexo oral. Entonces es muy común escuchar como, es que no me gusta la masturbación, o eso tan horrible, ¿para qué? O cómo, ¿cierto? Fundamental. O las otras crisis, o ¿cómo le pondríamos a esto? Como poner el orgasmo como fin último, súper encima, como lo único o la única meta dentro de un encuentro placentero o sexual, ¿cierto? Como que reduce, como poner el orgasmo como meta reduce la posibilidad de explorarse y descubrirse y disfrutar la intimidad sexual en otros aspectos. Yo creo que ese ha sido un error también, ahí confieso un poquito de algunos sexólogos que empezaron con la teoría de que había paso 1, paso 2, paso 3 para el orgasmo. Haga esto, haga aquello, o revistas de esas selectas que uno ve en los supermercados que son como, ¿cómo llegar al orgasmo? Paso 1, paso 2, paso 3. No, o sea, esos criterios, esos conceptos, mándenos a la basura porque realmente cada mujer, cada hombre es diferente, cada cuerpo es diferente. Además, también desde lo tántrico, desde otros conceptos, otras filosofías, el orgasmo no es la meta final y si no está, no es tan malo. O sea, entender que el orgasmo es rico, es placentero, es delicioso, pero si no está, también es una buena relación sexual. No definirlo como si no hubo fue malo y si hubo fue bueno. No. Y también tener en cuenta que, claro, la forma más fácil, sobre todo en las mujeres, que nos ha costado mucho el conocer nuestro propio cuerpo, es la masturbación. Después el sexo oral. Tercero, la parte penetrativa, y cuarto ya otros conceptos como el sexo anal y otras formas. Pero imagínense, la primera y la más fácil es la propia. La tercera, que creerían los hombres que no, es mete y saca, penetración todo el tiempo. Va a ser rico, supongo que sí, pero va a haber otros criterios donde va a haber mucho más placer, porque tenemos otras zonas erógenas en otras partes. Entonces también es como, bueno, vuelvo y digo, conocer el cuerpo de la otra mujer, entenderlo cómo funciona, y sobre todo entenderlo nosotras, porque es parte desde ahí, para poder explicarle al otro, va a funcionar más fácil para que se haya un orgasmo rico y si no también se disfruta el placer bajo lo que es, bajo lo erótico. Y que vuelvo, agrego lo del porno que también es como rápido, duro, cuando el sexo también puede ser supremamente delicioso, suave, delicado, desde lo erótico, desde el placer, desde el contacto, que no te toco así, sino que te toco más suave, te toco en otras partes del cuerpo, cómo conectamos con otras formas de vincularnos con el otro desde el cuerpo, desde lo erótico. Yo quiero hacer, a propósito, como esos listados, como una burbuja simbólica, voy a pausar un momento también como para hacer un desahogo social, y es que estoy en un momento donde estoy teniendo conversaciones recurrentes con personas y yo misma lo he venido experimentando y me sorprende la cantidad de listas que tenemos en este momento para relacionarnos con nosotros, otras. Es impresionante, o sea, como una deshumanización inmensa donde nos presentamos al otro, otra, o al mundo con un listado de red flags, green flags, ¿cierto? De cómo debe ser el sexo, cómo deben ser los besos, cómo debes hacer una masturbación, pues pucha, en qué momento nos damos como la oportunidad de conocernos y en qué momento nos damos la oportunidad también de explorarnos y en ese compartir, como construir como una comunicación sexual a propósito de lo que abarca el concepto de sexualidad, que sea como cómplice, porque estamos satanizándolo todo, pucha. Sí, además, volviendo un poco a lo del principio con relación a las identidades y orientaciones, también hay categorías que no se logran entender muy bien, por ejemplo, los demisexuales, los asexuales o los apiosexuales, que son otras categorías que les defino, sapiosexuales, que tienen atracción por la parte como mental, inteligencia, la demisexuales, que tiene que haber un vínculo muy profundo para poder tener una interacción sexual. Las sexuales, que no en general, porque la sexual se define en varias categorías, por ejemplo, la persona que normalmente no tiene deseo sexual y no tiene una vida sexual
cotidianamente, no es como su costumbre, ni su deseo, ni tiene tantas ganas de ello, entonces por eso no lo tiene tanto. Sin embargo, está, por ejemplo, la sexual se define en dos, la sexual y la sexual romántico. Entonces yo, por ejemplo, puedo ser asexual, pero yo me puedo vincular, puedo querer al otro, puedo tener una relación estable, pero no necesariamente involucrar lo sexual. O viceversa, puedo tener de vez en cuando relaciones sexuales y quizás no me involucro tanto o de esporádicamente pasaría lo de relación sexual en una sexual. Y miles de otras categorías que les juro que no acabaríamos nunca, que definen también, vuelvo y digo, desde esa propia identidad, desde esa propia percepción, cómo juzgamos a la otra, pero cómo no te van a dar ganas, pero cómo así que tenés que estar súper involucrada emocionalmente para poder tener sexo y la vida es para disfrutarla follar con todos, o al contrario, o sea, cómo prejuiciamos al otro por su forma de percibirse sexualmente, su forma de identificarse sexualmente, cuando cada persona es un mundo, cada persona vive su sexualidad de formas diferentes, vive el erotismo de formas diferentes. Entonces también dejemos de ver en ojo ajeno, sino concentremos en nuestro propio placer, en nuestro propio disfrute. Claro, porque eso trae otras cuestiones también. Por ejemplo, en el caso del sexo masculino, como la erección no funciona o dura poco, como si no eyacula el mito de entonces es porque ya ha estado con muchas personas o es cierto, como ese tipo de cosas que empiezan también a castrar un poco como esa posibilidad de permitirse, ¿cierto? Los tamaños, determinar el placer o la virilidad a partir del tamaño, como si lo único que nos conecta con el placer fuera como el coito y la penetración, que es importante en cierto punto para ciertas personas. Y aquí también hacemos un slash en el sentido de que, obvio, ¿cierto? Todos tenemos preferencias y ahí empezamos a construir también lo erótico, ¿cierto? Puedo definir y decidir como qué es lo que más me gusta y puedo buscarlo y puedo pedirlo. Y en ese otro, pues, ya estará como esa disposición de compartirse desde ahí. Pero como satanizar también a un otro, otra u otra, como por la incapacidad de cumplir esas expectativas que he ido construyendo desde lo social. Es también un poco injusto, ¿cierto? Pues de lo romántico Desde también. lo romántico. Porque también parte de otras categorías como las relaciones abiertas, el swinger, la polisoltería, el poliamor, también son otras formas en cómo yo me quiero vincular con otros. Entonces, Me encanta. ¿cómo lo rompes? O como, ay, no, es que está mal, es que como así, tiene que ser una relación monogámica, estable para toda la vida. Es más, desde lo biológico aquí les digo, les descarto aquí la ilusión, es que realmente el proceso, estamos diseñados para no ser monogámicos para toda la vida, eso es claro. No necesariamente bisexuales, eso ya lo miraremos en futuro, quizás yo creería que sí, pero eso no lo vamos a analizar ahora. Pero se supone que no estamos diseñados para una relación monogámica en general, o por lo menos no toda la vida. Imagínate uno estar enamorado de una persona toda la vida. Por eso la etapa del famoso enamoramiento dura un año, año y medio. Y ahí es donde está el concepto de la decisión del amor. Pues ya no es esa química, esas hormonas ahí moviéndose, donde mostramos la mejor cara con la etapa del enamoramiento, sino que es la decisión de, bueno, decido yo amar a esta persona. Sea monogámica, sea poliamorosa, sea polisoltera, sea swinger o sea relación abierta, que es válida absolutamente todas. Y vuelvo y digo, desde el prejuicio, descartémoslo, pero desde la concepción también de qué es el amor. O sea, ese es ya todo un tema y nos vamos para otro lado. Deberíamos hacer otro programa sobre eso porque es hermosísimo ese tema con relación a por qué creemos que uno solo puede amar a una sola persona, por ejemplo. Cuando uno puede amar a formas diferentes, amamos a nuestros amigos, amamos a nuestras mascotas, amamos a nuestras parejas, familia, y amamos diferente un poco, y eso es fácil de determinarlo también entre las mismas parejas. Total, slash número 2, burbuja simbólica nueva. Es que en serio que me encanta porque empiezo a hilar como conversaciones y yo creo que a todos y todas nos ha pasado como conversar y llegar a estos puntos, pero hace poco incluso hablaba con un amigo y él me decía, es súper teso, porque estamos en un momento donde las personas tienen muchísimo miedo del compromiso y de los vínculos, pero ese miedo del compromiso y de los vínculos es porque tuvieron una ruptura que fue dolorosa y no quieren volver a sentir dolor, y a pesar de que hay una búsqueda del afecto, que todos estamos de alguna manera, que el afecto es importante y queriendo conectar desde el afecto, nos sentimos súper incómodos con el afecto. Entonces me decía, tenía un vínculo, el que llevaba compartiéndome sexualmente durante 3 meses, y no solamente sexualmente, o sea, estábamos compartiendo otros escenarios, y fuimos súper claros que no queríamos una relación monogámica de pareja, simplemente queríamos compartirnos desde la intención de compartir y tener vida íntima y sexual.
en ese compartir yo empecé a conocerla y a quererla. No quería ser su novio, no era esa mi meta ni mi fin, pero la quería como una humana con la que comparto mucho tiempo, a la que respeto y admiro. En el momento en el que yo le verbalizo a ella 3 meses después de estar encontrándonos una vez a la semana mínimamente o muchas veces a la semana, le digo, te quiero mucho. Ella entra en pánico y me dice, dejamos hasta aquí porque yo te dije y fui muy clara que no quería ser tu pareja. Yo decía, ¿qué te es eso? Es que el amor, finalmente es el amor, es una emoción expansiva, generosa, que nos nutre, que nos conecta, que nos permite también sentirnos valiosos y que un vínculo o los vínculos no necesariamente nos tienen que llevar a un relacionamiento de pareja. Y entre otras cosas, ese concepto también de lo monogámico o no monogámico, ¿cierto? Y el desarrollo como de otras formas de vínculos, no necesariamente nos exime de responsabilidades y acuerdos. Y eso es lo que tiene mucha tela para cortar. Muchísimo. Yo hablaba con un amigo que tiene una relación monógama, pero es una relación monógama de muchísimo tiempo, y él me decía desde sus criterios cómo él sentía que una mujer no podía tener una relación abierta. Yo le decía, ok, pero tú estás en una relación monógama, pues monógama y eres infiel. Y me decía, sí, pero es diferente. Y yo, ¿pero qué sentido tiene? Y esta es una pregunta para todos, todas y todos. Es elegir estar en una relación monógama para no cumplir el acuerdo, ¿cierto? Para ser desleal con el otro. Para ser desleal con el otro. Y ahí me pregunto, ¿será más doloroso la pérdida de la lealtad o acordar desde la comunicación cuáles son las necesidades dentro de cada uno en una relación o en un vínculo? Yo creo que sí, definiéndolo desde todos los conceptos, porque puede haber relaciones donde solo sea algo sexual y si se aclara eso es válido, pero yo creo que hay un concepto hermoso que haré un programa, lo juro, porque justamente en estos últimos días me conectaba con eso y es con el concepto hermoso de la responsabilidad afectiva, que no quiere decir que me involucro, que te amo como tal en esta relación abierta o lo que sea, sino que realmente es como, me importas, o sea, te escribo cómo estás, cómo amaneces, te cuido y te puedo llegar a querer, te puedo llegar a amar, pero no necesariamente tiene que atarse a un concepto de noviazgo o esposos o lo que sea, o específicamente a cerrarnos a una relación monogámica como tal. Uno puede, vuelvo y digo, amar intensamente, profundamente a dos personas a la vez. Y construir desde acuerdos. Exactamente. O sea, en todo caso yo creo que todos hemos vivido relaciones de pareja. En este caso, pues en mi caso que he vivido las relaciones de pareja desde construcciones monógamas, donde yo no puedo decir que todas mis relaciones de pareja son iguales, porque cada relación de pareja me ha entregado una forma de relacionarme con el vínculo que me permite construir nuevos acuerdos y que incluso uno construye acuerdos muy diferentes con las parejas, en cada relación, porque somos unos otros construyendo con otros, ¿cierto? Como cómo lo vives tú, cómo lo vivo yo, qué necesitas tú, qué necesito yo. Y así mismo se construye también la vida íntima y sexual, ¿cierto? Es desde la comunicación y la conversación y desde el autoconocimiento y desde sí un principio de responsabilidad, definitivamente, y de respeto por el otro. Y el tema que tú mencionas sobre me importa si te cuido es importante. Y es también a propósito del amor romántico, como para volver a nuestra conversación, pero es que todo nos conecta, como la sexualidad. A propósito del mito del amor romántico, las relaciones no necesariamente son para siempre. Y eso no quiere decir que no puedes compartir bajo esa intención o bajo ese conocimiento de que las cosas se pueden acabar, porque finalmente cuando algo se acaba, algo también puede volver a nacer, ¿cierto? No te reduce, no te castra, no te limita. Por supuesto. Y el dolor hace parte también Es parte de la vida. de la transformación. Que yo desde el criterio amplio de todo lo que es una vida, que aburrido y que agotador sería solo estar con una relación toda la vida, enamorarla toda la vida. O sea, es válido que el enamoramiento y el amor también se acabe. Nos permite tener otras formas de vincularnos, nos permite amar de otras maneras. No es la misma forma en la que amábamos hace 10 años con nuestras primeras relaciones a como amamos ahora. Y unos más maduramente y otros seguramente en la misma olla, pero va bajo ese criterio de cómo voy evolucionando con cada relación. Y cada persona que tenemos en nuestra relación es un maestro de alguna manera. E incluso como dentro de la relación que ya tenemos, de la conformación de una relación, por ejemplo en el caso de las relaciones monogámicas de mucho tiempo, que hay relaciones que realmente funcionan muy bien durante el tiempo porque han aprendido también a transformar
la relación y a construir la relación desde esa transformación de lo que somos como seres. O sea, cada etapa evolutiva de nuestra vida, cada momento evolutivo de nuestra vida implica nuevas formas de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos con nosotros mismos. O sea, empezamos a descubrir cosas, o sea, algo tan simple. Yo me acuerdo muchísimo que cuando yo tenía, no sé, 17, 18 años, odiaba las aceitunas. Y no entendía por qué la gente comía aceitunas. Pero pues me parece súper placentero sentarme a tomar un vino con aceitunas. Entonces es como reducirnos a noes pasados. Y esto también dentro de lo sexual nos reduce la posibilidad de reconocernos de otras formas y explorarnos de otras formas. Es hermoso lo que dices porque es como una filosofía que ya impregna en mi vida de disfrutar mucho los movimientos, como el que me mueva cosas, el que me mueva personas, el que me conecte en diferentes formas de amar, de vincularme, de sentir, sean algunas dolorosas, otras muy positivas, pero yo siempre estoy como en gratitud del movimiento, porque qué pereza lo estancado, que se pudre, es que yo le digo, si no se mueve no. Y es cierto, relaciones que pueden ser monogámicas de mucho rato, si se queda con la misma dinámica con la que empezaron, esa relación está, digamos, oxidada. Tiene que haber una conexión de movimiento constante de quién es esa otra persona cada vez que la voy conociendo. Además, porque uno no termina ni siquiera de conocerse uno mismo, imagínate conocer al otro. Entonces, desde ese punto, es más, yo soy muy pro de esas tipos de relaciones abiertas, monogámicas, swinger, amorosas, pero afectivas, me parecen maravillosas. Es más, podría casi jurar que esas relaciones tienen mejor comunicación, mejor conexión juntas que algunas quizás que son monogámicas de muchos años, porque hay temas que no se hablan. En cambio, en una relación abierta, todo el tiempo hay que estar retroalimentando las conversaciones que son... Cuando hay responsabilidad, o sea, es que claro, ya entramos como a los lados grises también, ¿cierto? Porque empezamos a ver como esos vínculos que se construyen desde el miedo, esos vínculos que se construyen desde apegos no tan positivos, vínculos que se construyen incluso como, o que se sostienen en el tiempo por presión social, ¿cierto? ¿Cómo voy a separarme yo ya a esta edad? ¿Cómo voy a separarme si los hijos, ¿cierto? ¿Cómo voy a permitirme vivir otras formas si finalmente esta fue la forma que elegí? Yo me acuerdo... Sí, también es muy difícil. Sí, es súper difícil, es muy parámetros, difícil, porque es súper difícil. Ni siquiera es por el uno, porque uno quizás lo puede tener claro, es lo social, cómo convive. Conozco y vivo desde también de la misma experiencia de la polisoltería y las relaciones así, cómo socialmente te juzgan, sobre todo siendo mujer, porque ahí vamos otra vez con la categoría de ser mujer, de cómo uno se vincula con el otro, porque es fácil simplemente tener relaciones interactivas sexuales donde me importa el otro, lo cuido, lo quiero, pero no necesariamente tiene que ser solo contigo, puede ser con otros. Pero cuando uno expresa eso, sobre todo como mujer, aquí habla ya Verónica personalmente, es súper teso porque como que hay una, no todos obviamente, una concepción de que no, o está muy desde la carencia, o esta niña necesita amor, o ay, está perdida, pobrecita, o bueno, quizás no ha llegado el indicado. O sea, tú te imaginas toda la categoría de prejuicios que me han dado con relación a cómo me puedo vincular o cómo vinculo con otras interacciones. Se juzga mucho, especialmente a las mujeres, porque al hombre se le permite, se le ha permitido más socialmente eso. Es como, listo, el hombre ha sido infiel. Preguntas. Perfecto. Terminemos este concepto y vamos a las preguntas. Sí, ¿va muy bien? Sí. Ay, me perdí. Es como eso. O sea, a la misma conclusión es como, es mi cuerpo, es mi decisión, es mi placer, es mi erotismo, yo lo defino como lo hago. Y tú encárgate del tuyo. Si nos unimos, maravilloso. Si no, pues como dice Freestyle, no podrá. Antes de continuar con las preguntas, voy a sumar a eso, y es que el ritmo se encuentra en conjunto, ¿cierto? Es como cuando sales a bailar con alguien, ¿cierto? Tú tienes una forma de bailar y cuando te conectas con el otro bailando empiezas a encontrar el ritmo, y no necesariamente va a pasar que en ese ritmo haya sincronía, y eso no está mal, simplemente hace parte de que nuestros ritmos no se complementan, y eso no está mal, está bien. Es una invitación o es un momento muy bello como para permitirnos como empezar a construir desde el autoconocimiento, porque ya empezamos a hablar desde eso, ¿cierto? Ya no estamos construyendo desde las expectativas culturales y sociales, sino que cada vez más estamos teniendo esta conversación de conocernos, y a través de ese autoconocimiento pues es como expandirnos, ¿cierto? Como, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que en este momento no recuerdo dónde lo conocí, es como el amor propio se da, o el amor se da en extensión del amor que yo tengo, y así todo, ¿cierto? Como
el placer lo voy a vivir y lo voy a compartir en la medida en que yo reconozco que me da placer, que me erotiza, y yo puedo entonces así compartirte eso y compartir contigo y encontrar formas de sincronizar, que a veces no necesariamente va desde el placer físico, va desde otras formas pues de conectarnos, y eso no está mal. Y tampoco pues, como decíamos, como ni satanizar las nuevas formas de relacionarnos desde los vínculos, ni satanizando la monogamia, sino encontrando puntos de encuentro donde nos sintamos seguros, que eso es muy importante para cualquier proceso o para cualquier persona, como la certeza, la seguridad, y desde el respeto finalmente, ¿cierto? El consentimiento, el respeto, como es esa conversación. Y ahora sí las preguntas del público. ¿Acá? Vale. Yo veo, aquí parece que sí que, por favor escriban aquí porque no sé en los placeres si se cortó, no sé, qué pasó. Bueno. A ver. ¿Dónde encontrar información para los pacientes que quieren tener una sexualidad consciente y positiva? Ya. Digamos, me pueden escribir, mis páginas se llaman Los Placeres de Lunax, con X al final, estoy en todas las redes, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, y hasta TikTok, aunque ese lo tengo un poco abandonado. Me pueden escribir igual, si quieren después como que dejan los datos, igual, ahí estamos como en contacto, y en este momento estoy haciendo pues como sesiones online para parejas individuales, etcétera, así que a la orden, por supuesto, y sí, dispuesta a trabajar en lo que quieran trabajar. Perfecto, ya vamos para otra pregunta. Un día leí que el enamoramiento duraba lo suficiente para procrear y esa era la función. Ok. En la película Amigos con Beneficios tocaron ese tema. Yo no lo cerraría tanto a este concepto como tal, porque, a ver, sí, el enamoramiento, como lo dijimos desde la psicología y desde la sexología, está asociado en que es un proceso donde hay ciertas hormonas que están mucho más activas y que empiezan a disminuir con el paso del tiempo, que son la dopamina, la cortisol y otras. Entonces uno, claro, primero se muestra muy, la primera cita tú vas a ser hermosa, tú vas a ser lo más, muestras lo mejor de ti, tu mejor cara. Entonces en esa etapa de enamoramiento tú estás mostrando, no lo diría que una persona falsa, sino la mejor versión de tú que puedes mostrar. Entonces eso atrae mucho. Pero a medida que pasa ese lapso de tiempo, vas mostrando pues tu verdadero rostro, tus defectos, que el jabón lo dejaste tirado, que la ropa por allá, que el desorden, o sea, cositas que el otro quizás le empiece a rayar de alguna manera. Entonces, digamos que... Y también negociables y no negociables. Entonces de ahí, desde mi percepción, porque bueno, es muy subjetivo el concepto de amor, imagínate, todavía no hay un concepto, yo creo que ni siquiera hay un concepto de amor, es sentir, pero también es una cuestión de decidir que quiero estar con esa persona. Entonces pasa esa etapa y aún así acepto a esta persona con sus sombras, con sus luces, y decido estar con esa persona, yo me voy al concepto de lo que yo defino como amor, construyo desde ahí. Pero la etapa donde están esas hormonas, esas cosas sí va a disminuir, y también el líbido. Se dice que el líbido disminuye, pero el amor sube, o el cariño más que el amor, porque el amor es una decisión, pues desde mi criterio. Pero si el cariño se va conectando con esa persona, porque voy diciendo, bueno, hombre, es medio cochinito, tira la ropa, no hay qué, pero hombre, es una persona muy generosa, me trata bien, equilibrio en una balanza, qué es lo que me atrae, qué es lo que no. Con relación a la reproducción, yo diría que eso podría ser un concepto raro de muchos años atrás, como esa necesidad de, desde lo religioso y de lo social, de que nos estaba estipulando que ese era el destino de todas nuestras mujeres, de que obligatoriamente tenías que procrear. Ahora los conceptos de que tenemos planificación familiar, de que podemos decidir también cuándo sí, cuándo no, de que podemos cuidarnos más desde ese aspecto, yo diría que está muy desligado en que si está asociado con el enamoramiento o no, porque como si quiero o no quiero, no. Incluso pues tú podrías procrear sin estar enamorada, pues ya pasa. Entonces, puede influir, pero poco influye el amor en la reproducción. Puede influir, puede ser un factor, pues qué rico, embarazos conscientes, ¿cierto? Decisiones de hijos conscientes, que nota que lleguen hijos a un lugar donde se están esperando con amor, pero no necesariamente está determinado con eso. Entonces, nos quedan 5 minutos de esta conversación que se fue volando. Quiero que empecemos a cerrar este espacio con una pregunta que nosotros tenemos por acá que me parece muy importante, y es, Vero, ¿cómo crear espacios seguros para empezar a hablar de la importancia como
de la educación sexual y para empezar a compartir con la transformación de la identidad de género? Desde muchos ámbitos, principal y fundamental desde el hogar, o sea, partiendo del papá, mamá, nuestro círculo más cercano, cómo se les educa, de qué se les está hablando. Hay otro programa sobre eso en mi podcast, sobre educación sexual, porque ese es otro tema, en cómo se le debe hablar a los niños, qué se les tiene que responder, por qué es tan importante que se les responda las preguntas cuando las tengan, y siempre partiendo de dónde viene esa pregunta. Es como el tip aquí que les doy: si mi hijo viene a preguntar a papi tal cosa, de dónde viene esa pregunta y hasta qué punto le puede responder sin mentiras, y aceptando también que hay respuestas que no sabemos. Es decirle: cariño, en este momento no sé, pero ven, lo investigamos juntos, o dame unos días, yo lo investigo. Que haya esa conexión muy profunda de confianza, que esos niños, que van a ser nuestras próximas generaciones, se conecten lo suficientemente con esos padres que sepan que es su red de apoyo más fundamental de la información, partiendo desde ahí. 2, obviamente desde la educación, que bueno, eso creo que faltará unos años más, en algunos lugares, países va más avanzado que en otros, pero es también hablar de estos temas, hablar de identidad, hablar de orientación, hablar de responsabilidad afectiva, hablar del cuerpo, hablar del placer, hablar de la menstruación, hablar de todo lo que incluye una sexualidad, desde los niños, porque vuelvo y digo, cuando se empieza a crear eso en los niños y esas generaciones, ya hay futuro, ya hay avance, entonces bien. Digamos que como adultos, pues hombre, la educación, busquemos información, preguntemos a la gente que sabe. Créeme que a veces yo diría que el internet, pero a veces el internet dice unas cosas sí, terribles y peligrosísimas también. Entonces también, ¿dónde buscamos esa información? En buenos libros, en buenos profesionales, etcétera. Como si no nos quedemos con lo primero que nos dijeron en la infancia, en la educación, como busquemos, siempre desde el movernos desde el conocimiento es maravilloso. ¿Qué más? Desde la comunicación con las parejas también, sentarse un día. Hay siempre un truco que yo le digo a mis pacientes, y es: nunca hablen de sexo en la cama. No lo hagan ni desnudos, porque están vulnerables, van a hablar de temas muy complejos que están vulnerables. Háganlo en otro contexto, tomando una cerveza, en la casa, en el restaurante. De esos temas hablan en esos momentos, para que los puedan aplicar en el sexo. No lo hablen en la cama. Pero háblenlo, eso sí. ¿Qué más les puedo decir? El autoconocimiento fundamental, si quieren masturbarse bien, si no también es válido, pero muy de conocerse cuáles son sus zonas, qué les gusta, qué no les gusta, tocarse, mirarse, verse en un espejo, verse su vulva, verse su pene, también porque ahí podemos prevenir muchas enfermedades cuando hay cosas que no cuadran de pronto físicamente, etcétera, como, sí, no he dicho conclusión, conocimiento. Entre otras cosas que quiero sumar, es una responsabilidad para nosotros los adultos informarnos, sobre todo porque las generaciones están transformándose desde la forma en cómo se identifican. Cada vez es más común encontrarse con jóvenes en los colegios y en las escuelas nombrándose desde lo queer, desde lo no binario, desde el género fluido a fluido, que antes no lo veíamos, ¿cierto? Digamos en mi caso, que yo tengo 33, cuando yo estaba en el colegio se hablaba de gays y de lesbianas, pero por debajo, pasito, con miedo, ¿cierto? Y en este momento es súper común encontrarse jóvenes de 13, de 12, 10, 11, 15, 16 años manifestando que son queers, no binarios, manifestando que su preferencia sexual es bisexual, que a propósito de lo que estábamos conversando, y eso implica unos retos mucho más grandes para los padres, en términos de la comprensión y de la oportunidad de poder acompañar. Entonces es también como permitirse reconocer que eso ya está pasando. Normalizarlo, sí. Exacto, en una conversación con Brigitte Baptiste, ella mencionaba algo que me parece, y siempre que tengo la oportunidad de hablar de género lo menciono, y es: durante años hemos tenido transformaciones sociales y transformaciones ambientales. Es apenas natural que la forma de relacionarnos y de vivir lo erótico se transforme. O sea que yo creo que esa es la explicación básicamente. O sea, nos transformamos desde las revoluciones, desde lo científico, lo tecnológico, nos transformamos desde lo ambiental, nos transformamos desde lo social. Es imposible que lo erótico, la forma en cómo nos relacionamos desde la identidad no se transforme, porque todo está cambiando. Entonces permitirnos como esa apertura de aprender para poder acompañar. Bueno, Avero, muchísimas gracias por esta conversación tan nutrida. Esto lo podríamos reducir en sexo, sexualidad y género para dummies. Es un breve resumen como a propósito
de la forma en cómo estamos transformándonos en este momento y viviendo nuestra sexualidad, erotismo y placer también, de cómo nos estamos conectando con otras maneras de identificarnos a nosotros mismos y también de cómo los otros nos se pueden empezar a nombrar, identificar, de la importancia de nombrarnos y finalmente también como de la importancia de empezar a conversar más sobre esto para que esta exploración sea un poco más amable y compasiva. Pero muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por compartir con nosotros desde los placeres de Lunax y Sanamente. Recuerden que este podcast queda cargado en las redes de los placeres de Lunax, en Spotify, en YouTube, y que pueden seguir compartiéndolo si consideran que esto es información de calidad y de importancia con las personas que ustedes crean que puede ser valioso compartirlo. Seguimos conversando, nos vemos en un mes. Gracias por y la a ver, muchas invitación, gracias. a Sanamente y nada, por aquí a la orden cuando quieran. Un besito. Por aquí también. Yo no supe.